glucosa no entra a la célula, la glucosa se queda almacenada en sangre, que eso es lo que se llama hiperglicemia, cuando hay mucha glucosa en sangre y no penetra. Se está O grabando porque la es llamada. demasiada y las células no alcanzan a lograr introducirla a la célula, ¿no? Entonces, la glucosa cuando llega a la membrana, ahí hay unos receptores, ¿verdad? Que ahí no, llega la insulina también, porque la insulina le avisa a la célula de que hay glucosa en la sangre, de concentraciones abundantes, y hay que meterla. Entonces manda un mensaje esta insulina por medio de un receptor hacia el interior de la célula para que se fabriquen unos receptores que se llaman GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 y GLUT5, ¿verdad? Entonces, estos GLUT están distribuidos en el organismo en diferentes tejidos, ¿verdad? Para que pueda entrar la glucosa. Creo que es el GLUT2 el que, bueno, donde interesa en muchas partes. Por ejemplo, es necesario que en el cerebro llegue glucosa para hacer energía y que el cerebro pueda tener actividad. También hay necesidad de que se haga en el hígado. Y el otro lugar es el músculo. Entonces, hígado, músculo, también el corazón. Y después están los eritrocitos, ¿verdad? En todos estos hay receptores de esos GLUT. Y hay otro tipo que se llama SGTL. Entonces, estos receptores son proteínas que se van a ubicar en la membrana para poder entrar, para poder penetrar o introducir la glucosa a la célula. Ya una vez la glucosa está dentro de la célula, es lo que yo les voy a explicar ahorita con la glicólisis. Glicos es azúcar o glucosa, ¿va? Y lisis es ruptura, ¿verdad? Entonces se trata de la oxidación de la glucosa, ¿verdad? Dentro de la célula, para que al final se convierta en ATP, en agua y CO2, ¿verdad? Una vez la glucosa entra, tiene como les dijera, se les llama encrucijadas, ¿verdad? O sea, que significa que si yo no me voy recto, puedo cruzar a la izquierda, puedo cruzar a la derecha, pero las razones son por qué, pues, ¿verdad? Entonces, las razones del por qué cruzar a la izquierda o a la derecha es cuando nosotros tenemos demasiado ATP, ¿verdad? Y este ATP no permite que se vaya en línea recta la glucosa hasta el ciclo de Krebs. No. Entonces, por un lado, la glucosa se puede almacenar en el hígado y en el músculo principalmente. Entonces, eso es lo que hace el organismo. Cuando tiene demasiado ATP, entonces la glucosa se desvía, tiene una desviación hacia un lado y ya sea en el hígado o en el músculo donde se va a almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Glucógeno es la forma en cómo se almacena la glucosa en esos dos órganos, ¿verdad? Principalmente en el hígado y en el músculo. Nada más que la enzima que recibe a la glucosa es una en el hígado y la glucosa y la enzima que recibe a la glucosa en el músculo es otra. ¿De acuerdo? La enzima del hígado se llama glucosinasa. Glucosinasa. Y la del hígado se llama con H, ¿va? Con X, exosinasa.
¿verdad? Entonces esas son las dos enzimas principales del inicio de la oxidación de la glucosa. La glucosa al final se va a partir en dos moléculas en ambos lados que se llaman piruvato. Hasta ahí llega la glicólisis, que es lo que les voy a explicar ahorita, porque lo importante de todo esto es también que ya vamos a hacer una cuenta de energía, es una cuenta de ATP, ¿verdad? Que esto tienen que estar pendientes. Las cuentas son dos, ya sea por vía aeróbica o por vía anaeróbica, ¿verdad? Son las dos alternativas que tiene la glucosa. Si lo hace en presencia de oxígeno o lo hace en ausencia de oxígeno, ¿de acuerdo? Y lo que le digo de las desviaciones va a depender de las concentraciones de ATP. Si es demasiado, se va a ir hacia el almacén, que esa es la segunda clase que les voy a dar. Y la tercera es otra desviación que se llama vía oxidativa directa, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Ya entendemos que la glucosa ya entró a la célula. Entonces, requisito principal de la glucosa es fosforilarse. Va a adquirir una molécula de fósforo. Pásenme la siguiente. Entonces, glucólisis de los nombres, ¿verdad? Lo que les decía, aeróbica y anaeróbica, en presencia o en ausencia de oxígeno. Pase la siguiente. Aquí tenemos un esquema. A la izquierda tenemos que la glucosa, a través del proceso que se llama glicólisis, ¿verdad? En forma directa se va a ir al ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs se da en la matriz mitocondrial, la parte líquida interna de la mitocondria, ¿verdad? Y de ahí va a haber otro pase que se llama cadena. Es que este ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, se las voy a dar en la segunda ocasión. Entonces, pero el objetivo final de la glicólisis es producir ATP, CO2 y agua, ¿verdad? Son las tres moléculas que vamos a ver, ¿de acuerdo? Al final. Bueno, pásenme la siguiente. Otro esquema, ¿verdad? Entonces la glucosa, el azúcar, que la glucosa es un azúcar. Otra cosa que les quería decir es que la glucosa se conoce como un monosacárido. Monosacárido. Mono es uno. Azúcar una. Entonces, ¿por qué? Porque también tenemos disacáridos cuando dos azúcares se unen, ¿verdad? Los tres principales monosacáridos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Otra vez. Glucosa, fructosa y galactosa, ¿verdad? Esos son los tres principales monosacáridos. Cuando se unen dos glucosas, o se une una glucosa con una fructosa, o se une una glucosa con una galactosa, esos son monosacáridos, ¿verdad? De ahí vienen los trisacáridos. Pueden ser 3 glucosas, 2 glucosas y una fructosa y una galactosa por ahí. Entonces, tris, ¿verdad? Sí, ya hablamos de 4 azúcares unidos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hablamos de oligosacáridos. Para no estar diciendo tetra, penta, hexa. Entonces, a partir de 4 hasta 10, uniones son oligosacáridos. De 11 en adelante hasta donde llegue, son polisacáridos, ¿verdad? Polisacáridos. ¿Estamos? Entonces, tiene esa división. Comienza con monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, de ahí vienen los oligos y de ahí vienen los polis, ¿verdad? Poli quiere decir muchos.
porque vamos a ver más adelante esos poli y todos esos oligos, ¿verdad? Por de pronto, el monosacárido principal, que es la glucosa, es el eje principal para producir ATP. También se puede hacer a través de fructosa. La fructosa desarrolla pequeños ciclos, un ciclito pequeño para convertirse en glucosa. Lo mismo la galactosa. La galactosa se une, hace un pequeño círculo metabólico para convertirse en glucosa. O sea, todo al final es glucosa, ¿verdad? Así vemos acá con los colores, ¿verdad? La glicólisis llega al ciclo de Krebs, ¿verdad? Y aquí, ahí están los NAD. Hoy vamos a ver estos NADH, NAD, que son los equivalentes de reducción o cofactores orgánicos, ¿verdad? También van a haber cofactores inorgánicos, ¿verdad? Por otro lado, dentro de esta glicólisis, antes de entrar al ciclo de Krebs, por ejemplo, glicólisis piruvato, que es hacia arriba, acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A es una encrucijada sumamente importante. Esta encrucijada tiene conexiones con lo que es el ciclo de Krebs, con el metabolismo de los ácidos grasos, ¿verdad? O sea, los lípidos, y también tiene relación con las proteínas, que lo vamos a ver más adelante. Pero los dos principales ejes son el ciclo de Krebs, que es directo, o a través de acetilcoenzima A, llegar a ácidos grasos. Hay conexiones por todos lados. Mucha gente, cuando van del médico, le dicen, mire, el colesterol lo tiene alto, los ácidos grasos están altos. Pero si yo no consumo grasa, dice, ¿verdad? Yo lo más sancochado. Pero el digo es que come pan dulce, pan francés, tortilla, ¿verdad? Come carbohidratos en abundancia. Estos carbohidratos, cuando la glicólisis no lo puede manejar todo, como les dije, lo almacena. Pero aún así, si no lo alcanza a almacenar todo, entonces se va más abajo y se va por acetilcoenzima A y se viene ácidos grasos. O sea, la glucosa en un momento dado puede formar grasa, ¿verdad? Triglicéridos. Entonces, nosotros engordamos, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros a una persona, principalmente a un diabético, le tenemos que evitar los azúcares, principalmente todo lo que es a base de glucosa, los dulces, ya pueden ser simples o compuestos. Entonces, ahí ya estamos nosotros haciendo medicina, conociendo esto, ya podemos hacer un poco de medicina y nutrición. Le vamos evitando la grasa y le vamos evitando los lácteos, porque los lácteos también, estos ácidos grasos, se pueden convertir en acetilcoenzima A y venirse al ciclo de Krebs, ¿verdad? Así es que también son una fuente de energía, la glucosa y los carbohidratos, y la grasa. También las proteínas, ya las vamos a ver cuando veamos el ciclo de Krebs, cómo se pueden convertir también todas esas, incluso las proteínas menos, pero donde es los azúcares, ¿verdad? Se pueden convertir en grasa, ¿de acuerdo? Pásenme la siguiente. Gluco o glico, las dos formas es lo mismo, ¿verdad? Gluco es de glucosa y glico de azúcar, pero como los azúcares son monosacáridos, es glucosa siempre va. Y dice, es una serie de, la glicólisis que es una serie, esta es la definición, una serie de 10 reacciones, cada una catalizada por una enzima determinada. Ya les había dicho, por ejemplo, A en B es una enzima,
de B para C es otra enzima. Y así es 10 reacciones que van a tener la cantidad de enzimas, pero todas diferentes, ¿verdad? Ya la vamos a ver. Dice que permite transformar una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato, ¿verdad? O llamado ácido pirúvico. Estos son de 3 carbonos, porque la glucosa es de 6. Al partirse, se hace 3 para un lado y 3 para el otro, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Eso es un ácido pirúvico. Pase la siguiente. Aquí ya estamos entrando a los metabolismos. Este es el metabolismo de la glucosa. Después, creo que la doctora les va a dar el metabolismo de las grasas y la doctora Cáceres les va a dar el de las, ¿cómo se llama? De las proteínas, ¿verdad? Bueno, dice la glucosa y el ácido pirúvico. Esa es la fórmula, ¿verdad? Aquí, en forma animada, si ustedes ven, ahí está la glucosa, ahí está fosforilándose, adquiere 2 fósforos para poderse partir, que por un lado lleva fósforo y por la otra molécula lleva un fósforo también. Entonces se divide en 2, ¿verdad? Pero hay otra cosa más importante que más adelante quiero que tengamos cuidado. Porque vamos a hacer una cuenta de ATP, ¿verdad? Pase la siguiente. Dice que la glucosa es una molécula carbohidrogenada que en cadenas ordenadas forma celulosa y en asociación amorfa forma almidón. Eso lo forman las plantas, ¿verdad? La celulosa, dice, cuando las cadenas, dice, están ordenadas, se llama celulosa. Cuando están amorfas, que no tienen forma, se le llama almidón, ¿de acuerdo? Aquí está la fórmula, lleva 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Se le considera una hexosa, un monosacárido de 6 átomos de carbono, ¿verdad? Y además es un aldehído, ¿verdad? Porque tiene un grupo CHO, con valencia, ¿verdad? Es el componente fundamental del azúcar, ¿verdad? O la sacarosa. La sacarosa es un disacárido, o sea, un di es doble, dos azúcares de glucosa unidas, ¿verdad? Dice, la glucosa existe en 2 formas llamadas anómeros, ¿verdad? Anómeros, no sé si ustedes se acuerdan de la química, pero anómero alfa y beta, ¿verdad? Ya más adelante lo vamos a ir viendo, las alfa y las beta, son 2 formas. O sea, es como la imagen en espejo que vimos allá en bioquímica, en la química orgánica. La imagen en espejo al revés, ¿verdad? Una es alfa y otra es beta. El compuesto principal, dice, de la degradación catabólica para obtención de energía, o sea que estamos hablando de ATP en las células humanas, ¿verdad? Pase la siguiente. Bueno, aquí está la glucosa, está en forma estirada o se cicla. Se cicla es que se forma un círculo. Entonces, aquí en la parte de arriba tenemos la alfa y en la otra abajo tenemos la beta. ¿Cuál es la diferencia? Que en la alfa el OH, el oxidrilo, está hacia abajo y en la beta el oxidrilo está arriba. Lo demás de las moléculas es igual. Lo que cambia es la posición de la, ¿cómo se llama? Del oxidrilo, que está en rojo, ¿eh? Hidroxilo, perdón, OH abajo, OH arriba. Alfa, beta. Vea, de glucosa, de glucosa. Pase la siguiente. El ácido pirúvico. ¿Qué es el ácido pirúvico? H3 dice CCOH, ¿verdad? O C3H4O3. El ácido pirúvico dice es un ácido incoloro, no tiene color, de aroma similar
al ácido acético. No sé si han oído, han sentido alguna vez algún olor ácido acético. Es como que sintiéramos el olor del vinagre blanco, no el de Castilla que le dicen de uva sino el lechí, el que es sintético, lo venden en los súper, es transparente, ¿verdad? Al sentir el patín de eso, ácido acético, ¿verdad? Dice, es visible, o sea que se puede, este piruvato puede unirse con el agua, soluble, dice, en etanol y, es que no lo leo bien, en un dietilester. Dice, en el laboratorio puede ser sintetizado por calentamiento de una mezcla de ácido tartárico y un sulfato ácido de potasio. Eso es para nosotros una vez, es para los laboratorios. Por la hidrólisis de el cianuro de tanaloato, dice, formado por la reacción. No se preocupen de eso, que eso nunca me he preguntado yo. Pero por información, me pase la siguiente. Ácido pirúvico. El piruvato es un compuesto orgánico, ¿verdad? Muy importante en la bioquímica. Más adelante lo vamos a ver. Es un subproducto del metabolismo de la glucosa llamado glicólisis, es lo que vamos a ver. O sea, la glicólisis es esa serie de 10 reacciones que llegan hasta piruvato. Una molécula de glucosa se divide en 2 ácidos pirúvicos, ya lo había mencionado, que son utilizados posteriormente para proveer energía. Eso ya lo vamos a ver. Pase la siguiente. Dice, también llamado como ciclo de Enden-Meyerhof. Es el ácido metabólico más difundido en la naturaleza. También se le conoce como eso, ¿va? Se le encuentra en las 5 reinos. Muchos organismos, o sea, obtienen su energía únicamente por la utilización de este ciclo, de la glicólisis, ¿verdad? Dice, el mismo está manejado por 11 enzimas. Fíjense bien, dice 11 enzimas, pero tenemos 10 reacciones, 10 reacciones, y dice 11 enzimas. Entonces, hay una enzima de más, ya vamos a ver por qué. Se encuentra en el citoplasma de las células, pero no están en las mitocondrias. O sea, cuando tenemos una célula, internamente lo que tiene es el citosol, la parte líquida, y las organelas no. La mitocondria es una de ellas, ¿verdad? Entonces, estas enzimas solo ahí están, ¿verdad? En el citosol, en la parte líquida de la célula. Pase a la siguiente. Bueno, esta glicólisis, permítanme, tengo una aquí. El ciclo se puede dividir en 2 etapas, dice. Aquí viene esta es la parte importante de todo esto. La primera fase se le llama fase de inversión de energía. Pase adelante, quiero enseñarles algo. O sea, en los esquemas se les voy a explicar mejor. Ahí se les va a quedar mejor. Pase la siguiente. Pase la siguiente. La segunda es la fase de cosecha. Inversión y cosecha. Vamos a pasar la siguiente. Bueno, aquí está bien. La parte amarilla es la de inversión en la primera fase, donde nosotros vamos a invertir ATP. Le vamos a dar ATP a la molécula, ¿verdad? A toda esta ruta metabólica. Y la segunda parte, que es la segunda fase, le vamos a llamar la de cosecha, donde vamos a recoger
Vamos a invertir y vamos a cosechar. Entonces, si se fijan, en la parte superior, en el amarillo, hay un ATP, una flechita que va a donar un fósforo a la reacción, que es cuando a medida que el azúcar se tiene que fosforilar en la posición 6. ¿Verdad? Ahí le va a dar un fósforo el ATP y va a salir de ahí como ADP, adenosina difosfato, porque antes era adenosina trifosfato, 3 fósforos. Va a salir como 2, porque pierde 1 al dárselo a eso. En la tercera reacción va a entrar otro ATP y va a donar otro fósforo. O sea que son 2 ATP. ¿Por qué? Porque les decía que la glucosa se va a partir en 2 moléculas al final de piruvato. Entonces cada piruvato va a llevar un fósforo y el otro fósforo va a llevar, el otro piruvato va a llevar otro fósforo. Vale, les quiero decir algo. Si ustedes ven las flechas, hay un momento que hay una división, ¿verdad? Una división donde hay 2 productos. Entonces, estos 2 productos, ahí se utiliza, ¿se acuerdan que dijimos 11 enzimas? 8, 9, 10. Sí. Entonces, por ese pequeño círculo que está en ese cambio, es que ahí en ese cambio, en esa doble fecha, hay unión con el metabolismo de los lípidos, ¿verdad? Hay un metabolismo con los lípidos. Entonces, resulta que se viene por ahí y ya luego pasamos a la fase de cosecha, donde nosotros, fíjense bien, nosotros al darle 2 moléculas de ATP a la ruta metabólica, es como que los perdiéramos, así le vamos a poner, como que los perdiéramos, ¿no? Estamos invirtiendo, porque como que se va a una bolsa y nosotros nada. Pero en la segunda fase hay una serie de reacciones donde se va a obtener ATP, 3 ATP, ¿de acuerdo? Entonces vamos, en un papel vamos a ir haciendo una cuerda. -2, fíjense, -2, ¿verdad? Pero en la siguiente vamos a tener ATP, ATP, ATP. Hay una regla que por cada ATP que se obtenga, ¿verdad? No, ahí va para, perdón, no es así la cosa. Aquí se forman 3 NADH, 3 NAD, si lo vemos a la izquierda, forman 3 NAD, ¿verdad? Y al final sale como NADH. Entonces, la regla dice que por cada 3 NAD que intervengan y se forman NADH, se van a dar 3 ATP, ¿verdad? Entonces, en la fase celeste que tenemos, entra un NAD, otro NAD, entran 3. Por 3 son 9, ¿verdad? ¿De acuerdo? 9. 3, 6, 9, sí. Pero aquí también entra otro ATP solo por ahí y son 8. Pero con 10, 3, 6, 9, 10. Pero como le quitamos los 2 que hemos perdido, al final van a ser 8. O sea que este ciclo glucolítico nos proporciona 8 ATP. Perdimos 2, pero 10. 3, 6, 9. 9. Y no aparece el otro, 10. Entonces, pero a esos 10 le vamos a restar los 2 y nos van a quedar 8. Esa es la ganancia total, 8 ATP. Pásenme a la siguiente. No, perdón. Lo anterior era la descripción de lo que yo les acabo de hablar, ¿verdad?
Sí, la cosecha, ¿no? Dice 2 moléculas de glucosa 3-fosfato de gliceraldehído, se llama gliceraldehído 3-fosfato. Se convierte finalmente en 2 moléculas de dióxido pirúvico a piruvato. ¿Verdad? Es una fase de oxidación. Vamos a ver. Vale, pase la siguiente. Pase. Aquí tenemos la glucosa y la enzima que está ahí en rojo, ¿verdad? Una exocinasa, ¿verdad? Que se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Quiere decir que si es exocinasa, este es en el músculo, ¿verdad? Aquí tenemos aquí en medio tenemos una molécula de ATP, adenina, trifosfato, ¿va? Adenina, el azúcar, trifosfato. Esto que está a la derecha es una base nitrogenada que se llama adenina. En genética lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, con su azúcar y 3 fosfatos, ¿verdad? Entonces, cuando les digo que pierde un fosfato, se va a convertir en ADP, adenosina bifosfato. ¿De acuerdo? Entonces, este fosfato va a ir a ocupar a la glucosa. Se va a fosforilar. ¿Verdad? Pase la siguiente. Si hay algo que necesitan más explicación, me lo preguntan, o algo que quieran que, ¿verdad? Pase la siguiente. Levantan el piecito. Bueno, esta descripción de la formación de ATP es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Pase la siguiente. Esta es una descripción de lo que yo acabo de hablar. La inversión y la cosecha. Pase la siguiente. Y la participación de los NAD, dice, pase la siguiente. Dice, ganancia neta de ATP, ¿verdad? Dice, dado que una glucosa produce 2 moléculas de piruvato, la cosecha total en esta etapa es de 4 ATP. Se invirtieron 2, ¿verdad? En la primera. O sea, pase la siguiente. Aquí tenemos otro esquema, ¿verdad? Glucosa. Ahí están los diferentes compuestos que se van formando. La primera es la glucosa. Luego que sea fosforible va a ser glucosa 6-fosfato. De ahí se va a llamar fructosa 6-fosfato. De ahí fructosa difosfato, porque di quiere decir 2-fosfatos. En la parte cuando hay división, que la primera división, gliceraldehído trifosfato, que es el que tiene conexión hacia la derecha con el colesterol, ¿verdad? Y si hacia abajo, ahí está la NAD, ¿verdad? Convirtiéndome en 1,3 bifosfato, ¿verdad? Y de ahí, por último, no, es que no lo leo ya, piruvato, sí. Pase a la siguiente. O sea, aquí tenemos otra vez. Aquí otro esquema. Tenemos arriba 6 glucosas, ¿verdad? Glucosa 6-fosfato, tiene 6 carbonos, perdón. Esto, la primera parte se va a fosforilar, ¿verdad? Con 2 moléculas de ATP. Pero de ahí se parte y se forman 2 moléculas de 3. Cada quien se lleva un fósforo, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros vemos más y mejor la participación de los 3 NAD por un lado, ¿verdad? Estamos. Y los NAD y la obtención de ATP por el otro lado, ¿verdad? Entonces eso se va sumando y se le resta lo que se le metió. Al final quedan 8, ¿verdad? Pase a la siguiente. Esta es otra. La celeste es la de inversión y la de rosado en cosecha. Eso es para que me vayan siguiendo, ¿verdad? Yo le puse varios esquemas para que cada vez lo comprendamos mejor. Pase a la siguiente.
dice la glicólisis anaeróbica. Hoy vamos, fíjense que lo que hemos visto es en presencia de oxígeno. Hoy vamos a ver glicólisis en ausencia de oxígeno, anaeróbica. Si no hay suficiente cantidad de oxígeno disponible, suficiente, el ácido entra en una serie de reacciones llamadas metabolismo anaeróbico, creando, entonces el piruvato se va a convertir en ácido láctico. Ya no va a seguir hacia el ciclo de Krebs, sino que se queda en ácido láctico, ¿va? En animales, la fermentación láctica y el etanol en plantas, que es la fermentación alcohólica. Por medio de por este sistema es que se dan las fermentaciones en las plantas, ¿verdad? Pase la siguiente. Aquí vemos, vamos a ver, la glucosa está arriba, ¿verdad? Aquí participa una levadura porque va a haber una fermentación hacia el piruvato. Si es al lado izquierdo, se va a formar alcohol por medio de la fermentación. Y si es al otro lado, si es bacteriana, se va a convertir en lactato, ¿verdad? Este lactato es un ácido que si se acumula demasiado, nos provoca acidosis metabólica, ¿verdad? Estamos. Pásenme la siguiente. El ácido láctico o lactato es el producto final de la glicólisis proveniente del piruvato, cuando la cantidad de oxígeno celular disponible es limitada, hay poco oxígeno, ¿eh? Entonces el lactato arterial aumenta significativamente durante el ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, producimos acidosis láctica. Ese ácido láctico hace que, por ejemplo, los jugadores de fútbol o en los que, por ejemplo, cumplieron los 90 minutos, pero les dan 30 minutos extra, entonces es tanto el agotamiento muscular que se empieza a producir ácido láctico. Esto hace que los deportistas presenten calambres, ¿ya? Porque a nivel muscular la falta de oxígeno por este ejercicio intenso va a llegar a dar calambres. Entonces es cuando ya, o puede haber ruptura muscular, que es lo que dicen ahí los médicos, que hubo un desgarre muscular, ¿verdad? Todo por ruptura de los músculos, por la falta de oxígeno, ¿verdad? Pásenme la siguiente. Esta es la formación de piruvato, las moléculas, cómo convertirse, cómo se hace el ácido láctico, ¿eh? Pásenme la siguiente. ¿Cómo se produce el ácido láctico? Se produce como resultado de la anaerobiosis celular, de la oxidación ordinaria de la glucosa en la célula o de ambos procesos. Pásenme a la siguiente. O sea, esto es en anaeróbico, ¿eh? Aquí arriba tenemos la glucosa en presencia de oxígeno piruvato y si lo vemos aquí al lado izquierdo se convierte en alcohol y si lo vemos hacia el lado derecho es en lactato. Y si nos vamos al eje central, acetilcoenzima A, que esta es la molécula que va a entrar al ciclo de Krebs, ¿verdad? Son las rutas que hay, ¿verdad? O sea, en ausencia de oxígeno se va a lactato. En presencia de oxígeno se va a acetilcoenzima A siempre, ¿verdad? Y aquí en el lado izquierdo, también en condiciones anaeróbicas, se va a producir una fermentación. Esta fermentación va a llegar a producir fermentación alcohólica que va a producir alcohol. Qué bueno el alcohol. Divina joya. Bueno, entonces tenemos acetilcoenzima A. Piruvato, glucosa, piruvato, acetilcoenzima A. Pero si es en ausencia de oxígeno, para el lactato.
¿verdad? O esta no. Pásenme los dientes. El destino del ácido láctico, hacia dónde se va. Una vez que ha pasado la sangre, el ácido láctico va poco a poco a ser eliminado. O sea que siempre lo producimos, pero el organismo tiene formas de eliminarlo, ¿eh? El corazón, por ejemplo, lo usa como combustible, igual que hacen algunos músculos poco eh, eh, empeñados, como los riñones, también el hígado lo transforman en glucosa de nuevo. En un atleta entrenado, ya después de 7 minutos, la mitad del lactato ha sido desaparecido de la sangre. ¿Verdad? O sea, pero eso, por eso, para las largas caminatas, no es de decir, me voy a ir a poner la calzoneta y los tenis y voy a ir a correr. No, hay que tener un entrenamiento previo. ¿Verdad? Si la competencia es de 5 kilómetros, pues que un cuarto de kilómetros un día, después otro cuarto, después otra mitad de mitades, así hasta llegar al kilómetro y del kilómetro hacer los 5 kilómetros. Pero eso va pausado en días, ¿verdad? Para poder competir, no porque, sino para que se vaya adecuando nuestro organismo a ese ritmo, ¿verdad? Tenemos que ir si ustedes se fijan también y han visto cosas de estas competencias, los atletas no pegan las grandes corridas de un solo, sino que se van a un ritmo pausado, algo lento, ¿verdad? Algunos dan la impresión que se adelantan, ¿verdad? Pero hay otros que han controlado ese ritmo y poco a poco lo van superando y hasta pueden superar a los que van en la delantera. También han visto videos de eso, ¿va? Porque hay gente que sabe mucho sobre eso, ¿verdad? Hay una parte de la medicina que se llama medicina deportiva. Yo trabajé con INDES ahí en San Salvador y al trabajar con INDES nos dieron capacitaciones de medicina deportiva, porque INDES es deportes. Entonces, uno da consejería a los atletas de diferente índole para que sepan manejar esto del ejercicio, ¿verdad? Y la producción del ácido láctico, porque si es demasiado va a desencadenar en calambres, ¿verdad? Hasta rupturas musculares. Así es que eso es la parte de la medicina deportiva. Hay más sobre eso, ¿verdad? Aquí en San Miguel en una ocasión me llamaron a mí para ir a dar consejería a unas atletas que iban a hacer una competencia de judo. Aquí en San Miguel, iba de todo Centroamérica, iba a haber una competencia. Pero aquí donde va más allá, lo que les digo, una cosa fue que yo les dije que tenían que entrenarse. El judo es un levantamiento, son llaves para hacer lanzamiento de personas. Entonces, pero la otra era la fuerza. Entonces yo les dejé una dieta. Ellos para lo que me llamaron era para que les dijera de una dieta. Entonces yo les puse a comer plátano, un plátano todos los días a las 6 de la tarde, previo a la competencia, que iba a ser, no me acuerdo si era 1 o 2 semanas previo. Entonces nos puse a comer plátano. ¿Por qué plátano? Porque el plátano da mucha energía, ¿verdad? En Japón o en China, en todas esas partes orientales, yo de ahí lo tomé, consumen mucho plátano. Pero incluso ellos mencionan que el plátano es la fruta afrodisíaca de ellos, ¿verdad? Ellos no andan tomando Viagra, no, plátano. Y a las 6 de la tarde, ¿por qué a las 6 de la tarde? Porque ellos las 24 horas la tienen dividido en 12 partes. Cada parte es de 2 horas. Entonces, por ejemplo, hay 2 horas para el pulmón, 2 horas para el corazón, 2 horas para el hígado, 2 horas para el vaso, hay 2 horas para el páncreas.
hay 2 horas para el riñón. Entonces, la hora del riñón es entre 5 y 7 de la noche, 5 de la tarde, 7 de la noche, pero ellos se lo comen al 6. Yo fui a estudiar a México a una escuela de acupuntura originaria del Japón, y yo, pues a veces me quedaba con ellos ahí y a cenar, y veía que a las 6 de la tarde comían plátano. Todos ellos, ya ahí se le ponía a la ración un plátano. Pues un día la curiosidad fue preguntarle al maestro, le digo yo, mire maestro, yo los veo comer plátano y es tipo las 6 de la tarde. Buena observación, me dijo. Es que mira, ya me explicó eso que les dije yo, la hora del riñón. El plátano nutre el riñón y los órganos relacionados con él, como la próstata, ¿verdad? Y otros órganos relacionados con el riñón. También la glándula que está encima del riñón, las suprarrenales, ¿verdad? Que liberan muchos minerales importantes para la fuerza del organismo. Entonces, cuando comieron plátano todos los días, al final de la competencia, ellos ganaron las competencias. Y me dijeron, mire usted, me sentí más fuerza de lo normal que cuando entrenábamos. ¿Verdad? Entonces les daba mucha fuerza. Yo conocí a un amigo que él se comía, no plátano, él comía guineos antes de jugar. No, hombre, si corría como loco, pues, no se cansaba. Y decía, ¿por qué? Pues, pero era eso, le daba mucha energía. Es la glucosa que contiene, acuérdense, ¿verdad? Así es que esa es una anécdota de algo que ocurrió, como les digo, pensando en cómo la similitud, no similitud, sino que de lo que se puede hacer allá y de lo que se puede hacer acá. Ustedes saben que nosotros, bueno, aquí en nuestro medio hay un símbolo que se llama el símbolo del yin y el yang, negro y blanco, pero dentro de los negros hay una esferita blanca y dentro de lo blanco hay una esferita negra. Mira, eso se le llama el, ¿cómo se llama? El Tai, no, se llama, alguien que me diga que no me acuerdo. Bueno, para ellos todo el universo es eso, ¿va? Se llama todos los opuestos. La noche y el día, el blanco, negro, lo fuerte, lo débil, ¿verdad? Y así son los. Entonces, a través de este símbolo, ellos explican toda la medicina ahí está explicada, pero tiene un desglose, pero es bien bonito. Tienen otra cosa que llama la teoría de los 5 elementos, ¿verdad? Donde está la tierra, el agua, el metal, ¿verdad? Agua, metal, son 5, el aire. Entonces, a través de cada uno de estos elementos tiene un órgano, ¿verdad? Corresponde a un órgano. Y también ellos le llaman víscera. Órgano es todos los órganos sólidos y víscera todos los huecos. Entonces, ellos hacen como les dijera, cuando ven a un paciente, lo van en forma total, global, ¿verdad? No, por ejemplo, me molesta el hígado, solo el hígado, no vemos en medicina, no. Si vemos el corazón, solo el corazón y no revisamos lo demás. Ellos no, ellos revisan todos los 5 órganos por igual, ¿verdad? Entonces ellos lo hacen de una forma, bueno, la palabra ustedes la conocen, holístico. Holístico quiere decir todo. Entonces, para todo esto nosotros lo vemos por separado. Nosotros en medicina separamos. En cambio, ellos unen, ¿verdad? Pero sí hay una relación entre lo que es Oriente y Occidente, ¿verdad? Y se puede llegar a una explicación conjunta, ¿verdad? No quiere decir que lo de nosotros sea deficiente,
sino que tiene sus debilidades, ¿verdad? Bueno, ya dejando de cuentos, entonces, el lactato, ¿verdad? Dice el corazón, por ejemplo, lo usa como combustible, así como los músculos. Ahí lo transforman en glicógeno. Glicógeno es la forma en cómo se almacena la glucosa, ¿no? Estábamos hablando de los entrenados y los que no están entrenados. Pase la siguiente. Propiedades físicas. El ácido láctico es un monocarboxílico de 3 átomos de carbono y un grupo de alcohol en el carbono central. Líquido siruposo, incoloro, soluble en éter, miscible en agua que se puede mezclar con el agua, y el alcohol e insoluble en cloroformo. Cloroformo es un que se ocupa como anestésico. El éter del petróleo y el disulfuro de carbono. Puede ser ópticamente activo, aunque la forma comercial es racémica. ¿Se acuerdan de racémica en química orgánica? Pase a la siguiente. Aquí tenemos una visión, ¿verdad? Esto es cadena respiratoria. Esto es para ver los NAD. En la glicólisis se dieron participación varios NAD, pero con H. Entonces, estos NADH se van a la mitocondria y ahí en las paredes de la mitocondria tienen un complejo enzimático, que son el complejo enzimático primero, el segundo complejo y el tercer complejo. ¿Qué es lo que va a haber ahí cuando estas NAD llegan? Ahí también entró como NADH. Si se fijan, vamos a ver la entrada. Aquí abajo. Después de esto. Ahí va un NADH, miren, y deposita un hidrógeno, que son los positivos, ¿verdad? Aquí también hay otra enzima pequeñita que se llama, ahí va, citocromo Q. Esa Q lo que hace es ir pasando los electrones y los negativos, se lo pasa acá. Fíjense bien, los positivos para un lado y los negativos para el otro. Miren, ahí va el negativo, ahí va como barquito, se lo pasa a la citocromo 2. Este citocromo 2 se la pasa al citocromo C y el citocromo C se lo pasa al tercer complejo. Esa es una clase que vamos a ver, ¿verdad? ¿Ves? Y entonces, estos hidrógenos luego van a otra parte para formar ATP, que va a ser lo que se llama la fosforilación oxidativa. Eso es esto y lo otro, más el signo de Krebs va a ser lo que vamos a ver para la formación de ATP. Pásenme la siguiente. Bueno, aquí tenemos otra vez la fase de inversión y la fase de cosecha. Miren, ahí está diagramado aquí a la derecha. Ahí están los fósforos, se van adquiriendo, se va a partir la molécula en dos, ¿verdad? Para formar los dos piruvatos. ¿Verdad? Ahí se parte, ¿eh? Cada molécula lleva un fósforo, ¿verdad? Que es al final de esta. Pase la siguiente. Vaya. Esto es de glucosa también. Aquí están las diferentes enzimas y la participación del ATP. Al principio van a entrar dos ATP, pero después van también aquí aparece, miren, el magnesio. El magnesio es muy importante como cofactor inorgánico de esa enzima, ¿verdad? Y la participación de ATP. ¿Se acuerdan que había mencionado que hay enzimas que pueden aceptar más de uno compuesto para que se les una? En este caso está el magnesio y está el ATP, ¿verdad? Magnesio ATP, y así va formando un circuito hasta llegar al final, ya sea a producir lactatos como piruvato, lactato,
o dirigirse hacia abajo como acetil coenzima A. Pásenme la siguiente para ver más en detalle algunas cosas, ¿verdad? Aquí tenemos otro esquema igual, ¿verdad? Lo mismo. La parte de la cosecha, de la inversión y la cosecha. Ahí hay una numeración, ¿verdad? Que los 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿verdad? Pero como perdimos 10, son 10, ¿verdad? Y aquí por este lado hay, quiero ver, 2, 4, 6, 8, 10. 3, 10. Pero invertimos 2, quedan 8. Pase la siguiente. Otro esquema parecido, ¿verdad? Solo tienen que seguir las líneas para llegar al ciclo de Krebs y donde van saliendo los ATP. Al final también el ciclo de Krebs, también entre piruvato y acetilcoenzima A, van a participar 2 NAD y van a salir 2 NADH. Pero por cada NADH son 3 ATP. Entonces, como la glucosa se hizo piruvato, pero aquí solo es una línea, pero son 2, porque se forman 2 piruvatos. Entonces, en este caso, se ve la línea y se forman, o sea, en el paso de piruvato a acetilcoenzima A, se producen 6 ATP. En el ciclo de Krebs, ¿verdad? Se van a generar 22 ATP más 2 ATP que provienen de 2 moléculas que se le llaman GTP. Cuando se forma GTP, quiere decir guanosina trifosfato, equivalente a un ATP. Entonces, como pasa el primer piruvato, un ciclo. Pasa el otro piruvato, otro ciclo de Krebs. Entonces, se multiplica por 2, ¿verdad? Entonces, tenemos son 24 ATP en el ciclo, más 6, ¿verdad? Más 6, más 8. 2, 4, 6, 8. 8 más 6 aquí, 14. No, espérate. Al final tienen que ser 30, aquí está abajo, 36 ATP, ¿verdad? Aquí todos lo estamos multiplicando por 2, ¿ves? Entonces, 22 más 2, 24, más 6, 30 más los 24 más 6. Es que esto me está confundiendo. Permítanme. Tenemos 8 ATP en la glicólisis, 6 en el paso de piruvato a acetilcoenzima A. Ya son 14, ¿va? 14, 14, 15, 16. Entonces, estos 2 ATP no sé por qué aparecen ahí. No, es que aparecen 24 más 6 son 30 y aquí 8, 38 ATP. Pero aquí solo me aparecen 36, no sé por qué. Pero son 38 ATP. Pásenme la siguiente, lo vamos a ver. Creo que hay otra. No, ya no. Bueno, hasta aquí es la primera clase. Me van a dar